Capítulo 11. En julio de 1996 yo estaba en El Tigre con un grupo de gente participando en un taller vivencial sobre la muerte. Era domingo por la mañana y en mitad de una meditación sentí que alguien entraba al salón y me buscaba. Tenía una llamada de urgencia. Era mi hermana avisándome que el viejo había sufrido un paro cardíaco. Estaba en Sevilla, a donde había viajado como capitán del equipo argentino. El pronóstico era reservado y pedía vernos. Inmediatamente suspendimos nuestras actividades. Las dos somos terapeutas y debimos poner nuestras vidas entre paréntesis para volar hacia España. Juan Ángel Mas, presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, nos recibió en el aeropuerto de Sevilla. Nos informó que nuestro padre se recuperaría, que le habían colocado un marcapasos y que estaba en observación. En el camino nos contó que mientras se jugaba el torneo, él, con sus 86 años, un corazón precario y habiendo viajado en contra de la opinión de sus médicos, llevaba el mismo ritmo de vida que los otros. Cenas hasta la madrugada, escaleras, horas y horas analizando partidas, excitación, adrenalina. El pueblo al que llegamos en Andalucía se llamaba Dos Hermanas. Mirta y yo sonreímos. Era un conjunto de casas apacibles, cercano a Sevilla, a 12 kilómetros del hospital en donde estaba internado. Fuimos directamente y lo encontramos sentado en la cama, hablando a los gritos con dos personas que estaban de visita, comentando la partida de un match que en ese momento se desarrollaba en Alemania. ¿Saben que estuve muerto durante 24 segundos? Dijo con tono travieso apenas nos vio. Eso sí que no me había pasado nunca. Estas son mis hijas. Nos presentó entre abrazos y besos, y casi instantáneamente siguió analizando la jugada, como si no hubiéramos hecho 15 horas de vuelo para verlo. Apenas me den el alta, sigo para Alemania, nos amenazó. Por sobre nuestro cadáver, contestamos a coro. Durante 10 días nos quedamos con él, esperando que le otorgaran el permiso para enfrentar el regreso. Sentía que la vida me estaba dando una última oportunidad para revisar viejos temas, una chance extra para limpiar las diferencias que nos quedaron pendientes. Esos 10 días, lejos de todos los referentes de mi vida cotidiana, amigos, hijos, pacientes, y a solas con mi papá y mi hermana, me llevaron de vuelta a la infancia. Como en un viaje hacia atrás, como en un salto al pasado, me suspendí en un espacio con tiempos cambiados y otra vez fui una nena reviviendo emociones que creí superadas. Como siempre, como antes, presencié la adoración que Mirta le generaba y sentí con vergüenza, porque ya no tenía 10 años, la misma exclusión, los mismos celos torturantes de cuando me forzaba por ser incluida entre ellos. La diferencia era que ahora lo registraba y cada tanto, disfrazada en una broma, le ponía voz. Le daba lugar a esa sensación eterna y tan conocida de haber llegado tarde. Otra vez su mirada no me miraba, pero ahora yo me miraba mirándolos, y algo sordo y muy antiguo empezaba a doler un poco menos. Nos narraba sus historias que escuchábamos absortas, como siempre. Quería venderle un seguro de vida a un grupo de empresarios poderosos, nos contó. Uno de ellos dudaba de la compra y arrastraba en la duda a los demás. ¿Cómo puedo poner plata en algo que voy a cobrar dentro de 15 o 20 años? Retrucaba el hombre. Si la incertidumbre de este mundo me hace dudar de lo que pasará mañana. ¿Cuántas movidas cree usted que puedo prever cuando hago una jugada? Contesté ahí nomás. No sé, 10, quizás 12. Sí, eso a veces, pero la mayor parte del tiempo la única jugada que vislumbro es la siguiente. Les vendí el máximo valor a todos. Acordate, nena, lo más importante es lo próximo, lo que estamos por hacer. Cada anécdota era una enseñanza y un sermón. Hay dos cosas a las que no puedo obligar a nadie, a que me quieran y a que me presten dinero. Los días de convalecencia se estiraban interminables en su cama de hospital. Se lo veía triste, cansado. ¿Les conté cuando fui a visitar a mi hermano a Francia? Nos preguntaba, sacando fuerzas para el relato. Mi hermano Josek era médico, comunista y vivía en París. Yo tenía 22 o 23 años y fui a visitarlo. Recién empezaba a ganar algo con el ajedrez y andaba corto de plata. Llegué a su casa cuando él no estaba. Entonces me senté en un café que había ahí mismo y me dispuse a esperarlo. Me acuerdo que era primavera
y yo veía que todos los muchachos y muchachas que estaban en el café tomaban vino. El vino era caro para mí, pero me encantaba. Me moría por ordenar unas garrafitas, como veía que hacían los demás, pero no tenía cómo pagarlo. Me llamaba la atención que todos los jóvenes tuvieran tanto dinero como para pedir uno tras otro sin límite, y me quedé con las ganas. Me preguntaba cómo harían para ser tan ricos. Finalmente llegó mi hermano. Subimos hasta su casa, charlamos, nos pusimos el día con nuestras cosas y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, cuando pasamos frente al bar, le comenté lo que había observado con envidia la tarde anterior. Ahí me enteré. Había sido una fiesta especial y solo por ese día regalaban garrafas de vino a quien lo solicitara. La enfermedad de Rita, su esposa, que padecía de Alzheimer y que se había quedado en Buenos Aires, lo tenía mal, casi sin ganas de seguir viviendo. La jugada siguiente ya no parecía interesarle tanto. Mi perdición fueron las mujeres, nos confesó una tarde, caminando lento, del brazo, por el pasillo del hospital al que daba su habitación y 1000 veces recorrido. Ya a los 16 años me agarró la hija de un odontólogo. Era mayor que yo, muy atractiva, pero yo no sabía nada de mujeres. Prácticamente me violó. Yo venía de una familia rica, era elegante, cuidaba mi físico. Siempre tuve éxito con ellas y me costaba decirles que no. En 1946 competí en un torneo en Ámsterdam. Conocí a una señora muy buena moza, una pintora, casada. El marido estaba de viaje y ella se ofreció a pasar la noche conmigo. Yo jugaba al día siguiente. Era capitán del equipo y no podía darme el lujo de no estar descansado. Con dolor tuve que decir que no. Le expliqué que lo sentía muchísimo, pero que no podía. Me dio una cachetada y se fue. Lo lamenté porque soy educado y era una linda mujer, pero todo no se puede. Menos mal que gané la partida. Primero está el deber, después el placer. Por eso mismo no fui campeón mundial. Se refería a lo que sintió como su deber principal cuando llegó a la Argentina. Para ser jugador número 1 del mundo hay que tener buena salud, amar el ajedrez, estudiarlo mucho, dedicarse por entero. La tragedia que yo tuve no me permitió todo eso. Para ser campeón mundial hay que poner en primer lugar el ajedrez, en segundo lugar el ajedrez y después el ajedrez. Y yo tenía que trabajar, forjarme un lugar, por si alguien sobrevivía. En esos días nos contó modificada la historia de las fotos que abandonó en Rosario por culpa de la infidelidad a su novia Carmen. A pesar de la tristeza, el cansancio, la edad y su dolencia, se recuperó con facilidad. El mismo día en que le dieron el alta, fue hasta el Corte Inglés a comprar corbatas y esa noche invitó al médico, a Daniel Cámpora, un ajedrecista argentino que vive en Sevilla, con su esposa y a nosotras, al mejor restaurante de la ciudad. ¿Saben que una vez estuve preso? Preguntó apenas nos ubicamos, cómodo, al convocar la atención de todos en la mesa. A los 25 años hice el servicio militar. Me nombraron jefe de patrulla de una ciudad limítrofe entre Alemania y Polonia. Era domingo, y como tenía el lunes libre, pensé en irme en tren hasta Varsovia, que estaba a 4 horas de viaje. Vino un control a las 10, a las 12, a la 1. Eran las 2:30 de la mañana y pensé, ya no vienen más. Le avisé al sargento que me iba. Media hora más tarde aparecieron. ¿Dónde está Naidorf?, preguntaron. Sin tener la intención, había desertado. Un delito que podía castigarse con el fusilamiento. De ninguna manera lo que yo buscaba, pero anda a explicarles. Avisé al presidente de la Federación de Ajedrez, hermano del mariscal Pilsudski. Él habló en mi defensa y a los 3 días me dejaron libre. Fue la única vez que estuve en la cárcel y tuve mucho miedo, no tanto por estar preso, aunque me trataron muy mal, sino por el peligro de muerte. Terminé el servicio militar con el título de subteniente. Al día siguiente tomamos el avión para Buenos Aires. Al llegar a Ezeiza nos enteramos de que Rita estaba internada. Hubo que operarla de urgencia debido a una obstrucción intestinal y no quisieron avisarnos. El viejo insistió en ir a verla directamente desde el aeropuerto, y por supuesto eso hizo, pese a haber salido el día anterior del hospital, de haber viajado toda la noche y de su salud tan precaria. Era imposible convencerlo de otra cosa, sugerirle prudencia o lograr que cambiara su proceder una vez que decidía algo. Cuando lo contradecíamos se enojaba, gritaba, se le enrojecían los ojos. Pensando en su corazón no sabíamos qué era peor, así que optamos por acompañarlo. Entró en la habitación y curiosamente ella lo reconoció. «Miguel, sácame de aquí», pidió llorando, mientras él la besaba con ternura.
Rita le generaba un amor y una dedicación que no le conocíamos. Quizás reparaba en ella maltratos a otras mujeres durante su juventud, el abandono de Geni antes de la guerra, las historias de infidelidad hacia mi madre. ¿Quién sabe? Rita murió al día siguiente. Nos sorprendimos porque su estado no era tan grave. Por el contrario, él era quien estaba mal y sin embargo ella moría. Nos reunimos dudando sobre cómo darle la noticia, asustados por su reacción y atemorizados por su salud. Lo rodeamos los nietos, amigos, nosotras. Lloró mucho. Otra vez se enojó con Dios. Le reclamó que por qué siempre le tocaba quedarse solo. Dijo que no quería vivir, pero se bañó, se afeitó, eligió su mejor traje y anunció que iría al velorio primero y más tarde al entierro. Sin que él supiera, contratamos una ambulancia para que nos acompañara por si surgía alguna complicación. Por suerte no fue necesario usarla. Aún hoy lo veo en el cementerio, vestido de luto estricto, viejo, encorvado, tristísimo, pero entero, y otra vez, como siempre, siento que es invencible. Mi padre conoció a Rita apenas llegó al país. Ella vivía en General Pico, provincia de La Pampa, con su marido, Jacobo, un abogado socialista y amante del ajedrez. A fines de los 40 editaban una revista contraria al régimen de Perón. Durante la segunda presidencia, abruptamente debieron abandonar la provincia y refugiarse en la capital, en donde el marido armó su estudio y retomó la amistad con mi papá. Para ese entonces mis padres ya estaban casados y junto a Cecilio y Dorita Scliar, aquellos que los presentaron, formaron por años su grupo de amigos. Fueron mis tíos postizos, mi familia adoptiva, los asesores médicos y legales, quienes suplieron ausencias, arreglaron discordias, mediaron en las peleas. Cecilio fue el obstetra que asistió a mi madre durante mi nacimiento, nuestro médico de cabecera, asesor de lecturas, quien con Dorita nos recogían a Mirta y a mí para llevarnos a Ezeiza cada vez que mis padres volvían de sus viajes interminables. Rita y Jacobo se incorporaron después, apenas llegaron de General Pico. No tuvieron hijos y sí montones de sobrinos entre los que nos incluyeron. Él era un hombre calmo, canoso, maduro, que solía contener a mi madre en sus peleas conyugales. Ella una mujer culta, alegre pese a una infancia desdichada, que me fascinaba con relatos de una Buenos Aires de principios de siglo que ya no existía. Las dos parejas fueron para mí referentes sólidos, de armonía, con una relación entre ellos distinta a la situación caótica e irregular que presenciábamos en casa. Habitualmente se juntaban los hombres para jugar ajedrez, mientras las mujeres hablaban y reían en voz baja, con una complicidad de grandes que me llenaba de intriga. Cuando tenía 13 años acompañé a mis padres a la casa de otros amigos, en donde nos encontramos con Rita y Jacobo. Como siempre, los varones se enfrascaron frente al tablero y sus esposas en vaya a saber qué tema. Recuerdo que me aburría muchísimo y que sin saber qué hacer conmigo, se me acomodó la mirada sobre la figura de Jacobo, que estaba encorvado y absorto sobre la mesa de ajedrez. En ese momento, y mientras lo miraba, vi cómo caía. Simplemente se dobló con suavidad sobre sí mismo, con el movimiento de quien intenta alcanzar una pieza distante, y cayó muerto sobre el tablero. Fue mi primer contacto con la muerte, y pareció tan fácil, tan sin violencia, tan calmo y coherente como habían sido todos sus actos. Después vinieron los llantos, el dolor de Rita, la sorpresa de los demás y los lamentos, pero esa transición exacta, mínima, silenciosa, solo del mover una pieza que traslada a otro juego, me dejó impregnada de la idea que desde entonces tengo de la muerte. Quizás sea ese el motivo por el que no le temo. Rita se acercó más a nosotros. Su vida sin hijos y ahora también sin marido la vaciaba el tiempo. Naturalmente fue acompañando la soledad de mi madre cuando mi papá viajaba y nuestros momentos de familia. La ausencia de hombres estrechó la relación y se las notaba unidas, compartiendo los abonos de la wagneriana, los conciertos de los lunes en el Colón y los veranos. Seguramente por eso para ninguno resultó extraño que papá y Rita formaran pareja 12 años después de quedar viuda, cuando la muerte de mi mamá lo dejó solo a él también.
Desde el principio aceptamos la elección casi sin sorpresa y hasta con alivio. El comienzo fue difícil para ambos. El temperamento explosivo del viejo, más la historia de pérdidas que arrastraba, le empujaba el tiempo de los duelos y los llevó a apurar el inicio de la relación antes de estar preparados. Creo que la pareja nació forzada y prematuramente para los dos. Para él, porque no toleraba el dolor. Para ella, porque lo atormentaba la culpa de sentir que reemplazaba a su amiga. De alguna manera, y al igual que pasó años antes con mi mamá, Rita no aceptó divorciarse durante las primeras épocas, no tanto por amor como por la vergüenza que sentía ante la sociedad y por la obstinación de no mostrar que se había equivocado. Tenían un estilo ruidoso, público en sus peleas y reconciliaciones, que nos obligaba a ser testigos de sus vicisitudes. Sin embargo, lentamente, todos pudimos ver cómo las cosas se acomodaban y presenciamos el surgimiento de otro Miguel, más presente, más paciente, más enamorado. La falta de hijos y el conocernos desde siempre hizo que ella nos adoptara y que la adoptáramos. Fue una abuela amorosa, pero por sobre todo fue una presencia sólida para el viejo. Lo adoraba, cuidaba de él y de lo suyo, volcando quizás en esa relación su maternidad frustrada, los años de dolor que el impulso de la viudez, su orfandad temprana. Acostumbrados al trato frío que mi madre y él tenían, nos llamaba la atención verla peinarlo y vestirlo como si fuera un bebé, acompañarlo al club de ajedrez hasta las altas horas en que volvía, informarse sobre las partidas y esperarlo en el casino. Y era mutuo. Él decía que nunca una mujer lo había querido tanto, y quizás debido a eso, quizás porque estaba envejeciendo, se lo veía también enamorado, atento, pendiente de ella y agradecido de tenerla. Cierta vez en que debía preparar una materia para la facultad, cuando mis hijos aún eran chicos y yo necesitaba silencio, pedí permiso para estudiar en su casa y asistí con sorpresa a un trato distendido que no le conocía. Los vi cantar y abrazarse como una parejita de recién casados. Sentí celos, por mi mamá y por mí, y también respeto y admiración por lo que Rita había logrado. Hacía bien verlos juntos, llevando una vida activa, viajando, paseando, sosteniéndose hasta que la enfermedad de ella se hizo evidente. Y aún entonces enternecían sus esfuerzos por tratar de mantener la rutina como si nada pasara. Mi padre se dedicó a atenderla y algo se quebró en su vida cuando murió. Nunca aceptó internarla. Pese a nuestra preocupación por el deterioro de su propia salud, que decaía durante la convalecencia de ella, se empecinó en que vivieran juntos hasta el final y nos hizo prometer una y otra vez que la cuidaríamos si él se iba antes. Cuidar de ella aparecía para nosotros como un desafío en su vida, como una situación dadora de sentido y de reparación. En la infinita ternura con que la trataba, en las lecturas que hacía sobre el Alzheimer para entenderla mejor, en las consultas ansiosas y reiteradas a distintos médicos, había algo de porfiado, de no dejarse vencer, de intentar remontar derrotas aún estando en jaque. Y efectivamente, un año después de Rita murió él, no sin haber dejado de anunciarlo cada día.